Listo. Bueno, muchachos, entonces, como les decía, bienvenidos a esta clase número 2. En esta clase, pues ya vamos a centrarnos un poco más en el software de QGIS, pero también tenemos que tener o afianzar ciertos conceptos, ¿ok? Entonces, el día de ayer decíamos que un SIG, o un sistema de información geográfica, va a ser un conjunto de componentes interrelacionados, ¿ok? Pero que tiene un objetivo principal, y es en este caso espacializar los objetos del mundo real, ¿cierto? Entonces, partimos de la pregunta que dice, ¿qué tiene de especial lo espacial? ¿Ok? Es una pregunta bastante interesante porque desde hace muchos años atrás el hombre siempre ha querido conocer su entorno, ¿cierto? Saber cuáles son las rutas más óptimas de navegación, conocer en este caso la totalidad del mundo, cartografiar todos los elementos que se encuentran en él. Pero a esto nosotros en cartografía lo llamamos las propiedades espaciales, ¿ok? Entonces estas propiedades espaciales van a tener diferentes datos que nos van a entregar información acerca de algo. Por ejemplo, la posición de un objeto, el tamaño, la distancia, la dirección, la forma, la textura, el movimiento y la relación de ese objeto alrededor de ellos. En ese caso, voy a colocar acá, perdón. En ese caso, pues nos vamos a dar cuenta de que todos los elementos que se encuentran, pues vamos a tener en este caso este tipo de información, ¿ok? En donde, perdón, acá, listo. En donde todos estos objetos pues van a tener una relación, ¿cierto? Entonces, hablamos de posición simplemente, eh, digamos, a las coordenadas que se encuentra ese objeto. Y de eso se trata esta clase, de ver las coordenadas de los objetos. ¿Qué tan grande o qué tan pequeño es un objeto? ¿Qué tan grande es una laguna? ¿Qué tan grande es un lago? ¿Cierto? ¿Qué tan grande es un casco urbano? ¿Qué distancias se encuentran de un casco urbano de otro? ¿A qué dirección queda? ¿Cierto? ¿Cuál es la forma de una montaña? ¿Cuál es la forma que tiene una colina? ¿Cierto? ¿Qué textura me está representando dentro de una imagen? ¿Cierto? Para tener un patrón de esas texturas. ¿El objeto se encuentra en movimiento o no? Y no hablamos de movimiento propiamente de nosotros. Por ejemplo, las nubes son objetos que se encuentran en movimiento, ¿cierto? Y a partir de ellas se estudia la climatología, los cauces, las mareas, los movimientos dinámicos de la Tierra tienen movimiento y la relación entre estos objetos, ¿vale? Entonces, el objetivo de los mapas cartográficos es comunicar información geográfica y servir de soportes para la resolución de los problemas, lo que hablábamos el día de ayer en la clase introductoria, ¿ok? Entonces, en este caso, seguimos con la pregunta, ¿qué tiene de especial lo espacial? Entonces aparece Nigers en el 97 y dice los problemas geográficos se pueden categorizar según en lo que se basa. Localización y extensión, distribución y textura, asociación espacial, interacción espacial y cambio espacial. ¿Sí? Podemos decir que lo espacial es especial. ¿Por qué? Porque todos los elementos del mundo pueden definirse por su posición. El componente espacial es esencial en la variedad de disciplinas y el trabajo con la información espacial conlleva a decisiones únicas, complejas y difíciles, ¿vale? En este momento, todos los profesionales que estamos acá en este curso sabemos que lo importante de lo espacial es que la toma de decisiones, llámese en la parte predial, llámese en la parte arqueológica, llámese en la parte forestal, ingeniería, entre otras cosas. Siempre hay una toma de decisiones, ¿ok? El día de ayer hablábamos también de la representación de estos datos en el mundo real, ¿cierto? Y los SIG son una herramienta o una ciencia, ¿cierto? Es una tecnología para la resolución de problemas o simplemente un sistema para la generación de mapas. Entonces, contestamos a la pregunta, los SIG sí hacen parte de una ciencia, pero que ayuda a otras ciencias también a poder entender el mundo un poco mejor, ¿ok? Entonces, en temas de climatología, meteorología, cambio climático, es una ayuda perfecta porque podemos monitorear el mundo. Actualmente estamos pasando un fenómeno
climatológico bastante fuerte, ¿cierto? Entonces, de esa manera lo estamos monitoreando. Hablábamos también que es un conjunto de componentes interrelacionados y que vamos a empezar a ver nosotros poco a poco, ¿ok? Entonces, para ello, pues vamos a empezar a ver el software y vamos a entenderlo un poco mejor, ¿vale? Ya seguimos con las diapositivas y llegamos a una conclusión. Entonces, muchachos, el día de ayer nosotros habíamos dicho o habíamos empezado a entender un poco mejor el software de QGIS, ¿vale? En este caso, abrí el software y se me posiciona o me aparece una pantalla de este tipo, ¿ok? Lo primero que voy a hacer es crear un nuevo proyecto, ¿ok? En la parte superior aparece en la barra de menús la primera herramienta es proyecto, ¿ok? Selecciono y la primera opción es nuevo. De esa manera ya creé un proyecto en blanco, ¿listo? El día de ayer habíamos dicho también que las herramientas principales de la interfaz de QGIS se iba a componer en la interfaz gráfica de visualización, en paneles y en herramientas, ¿ok? Cada una de estas herramientas tiene una función específica. Por ahora nos vamos a concentrar es en el panel o la interfaz gráfica. También el día de ayer habíamos descargado un complemento que se denomina Quick Map Service. Entonces nos dirigimos al menú complementos, administrar e instalar complementos y allí lo buscamos. Cuando se activa, pues nos dirigimos a nuestro menú web y en menú web Quick Map Service nos dirigimos en este caso a Bing Satellite, ¿ok? Vamos a tener una representación. ¿Por qué partimos de acá? Porque lo que habíamos dicho en la diapositiva, todos los componentes o todos los elementos de la Tierra son espaciales y tiene algo especial, ¿cierto? Por ejemplo, si nos vamos a la región del Ecuador, podemos encontrar que la vegetación es muy diferente, ¿cierto? Si nos vamos a la zona del Ecuador y nos vamos por la cordillera de los Andes, pues estamos viendo un cambio de tonalidad, un cambio de textura, ¿cierto? Eso es porque esta zona es mucho más alta que todo lo que se encuentra acá, ¿ok? Y de esa manera, pues empezamos a entender un poquitico lo especial que tiene los objetos espaciales. Entonces, pensemos, un sistema de información geográfica es un conjunto de funciones o componentes interrelacionados que conforman un todo. Ya lo habíamos dicho, que obtiene, procesa y almacena y distribuye información. Para apoyar la toma de decisiones, el control de una organización. Igualmente apoya la coordinación, análisis de problemas, visualización de aspectos complejos, entre otros aspectos. ¿Ok? Entonces, ese era el recorderis que teníamos que ver la clase del día de ayer. ¿Qué vamos a hacer a continuación? Vamos a explicar ahora cada una de las funciones de la barra de menú, ¿cierto? Que se encuentra en la parte superior. Estas barras de menú vamos a empezar a mirar qué tiene cada una de ellas. Por ejemplo, la primera de ellas. Bueno, Víctor, en este caso nos dirigimos, perdón, Víctor nos está preguntando al menú complementos. Recuerden, lo vimos en la clase del día de ayer, administrar e instalar complementos. Nos vamos a dirigir en este caso al menú de todos. Vamos a colocar Quick Map Service. Y vamos en este caso a habilitar este plugin, ¿ok? Que es el que estamos viendo en pantalla. Que básicamente es un servicio WMS que estamos viendo en QGIS. Bueno, entonces continuando. La primera parte es todo lo relacionado con, en este caso, el software, donde podemos crear un elemento nuevo, un proyecto nuevo, donde podemos guardar una plantilla que lo vamos a hacer más adelante. Podemos abrir un proyecto existente, podemos abrir un formulario reciente o podemos abrir un tipo de proyecto que hayamos ejecutado con anterioridad. ¿Ok? Tenemos opciones de guardado, guardar como, guardar en una ruta específica. Tenemos propiedades, en este caso, del proyecto. Ojo, estamos hablando de que las propiedades son la representación que estamos viendo. ¿Ok? Tenemos opciones de autoensamblado. Podemos importar y exportar elementos en PDF, que también lo vamos a ver más adelante. Aquí vamos también a trabajar sobre la composición de impresión. Podemos crear un nuevo informe. Podemos trabajar en la configuración de la administración, en este caso,
Cuando hablamos de composición, hablamos ya de una salida cartográfica, ¿ok? Que básicamente es la representación de un mapa, pero ya lo vamos a ver. Y también tenemos otras opciones, ¿cierto? En la parte editar, esto es en relación a los datos, ¿cierto? Que es lo primero que vamos a hacer después de empezar a entender lo que son el sistema de coordenadas. Que básicamente el día de ayer también habíamos dicho que los datos iban a ser representaciones vectoriales o información de tipo raster que me iba a permitir hacer algún tipo de cálculos especiales dependiendo de la tipología que son, ¿cierto? Entonces, la parte editar va en relación a los datos. Ya lo vamos a ver también. La parte de ver, en este caso visualización, corresponde a las vistas que nosotros vamos a empezar a generar. Por ejemplo, vamos a crear en este caso una pequeña, eh, perdón, una nueva vista del mapa, ¿cierto? Esta nueva vista del mapa básicamente es una representación, voy a colocar por acá, ¿cierto? Y la posición en la que me encuentro. ¿Para qué me sirve esto? Me sirve para, si me acerco a alguna zona, por lo menos fíjense en esta zona de humedales, fíjense que en el mapa 1 voy a tener una representación más global y en la representación o interfaz gráfica voy a tener una representación más local, ¿cierto? Algo que más adelante vamos a conocer como escala de trabajo, ¿cierto? Que básicamente se resume en la relación de los elementos o que tienen en un mapa y que tienen en la realidad, ¿cierto? Y también el nivel de detalle con el que las podemos visualizar. Por ejemplo, ya entrando o viendo un poquito este concepto, tenemos acá una escala mucho más grande, ¿cierto? Que ya vamos a ver más adelante. Y acá tenemos una escala mucho más reducida. Puntos a favores y en contra. Punto a favor, que acá podemos ver una representación más amplia del territorio, pero a menor detalle, ¿cierto? Punto a favor en este caso para esta escala. Podemos ver una representación a mayor detalle, pero menos área de cobertura, ¿vale? Todo lo relacionado con elementos de visualización los vamos a encontrar con el menú ver, ¿cierto? Que también lo vamos a ir explorando poco a poco para que lo vayan entendiendo. Menú capa. En este caso, básicamente nos va a permitir hacer acciones con los datos que incorporemos. Si usted se da cuenta, este panel de capas que el día de ayer decidimos activarlo, ya sabemos cómo activarlo. Clic derecho, nos vamos a paneles y tenemos en este caso este chulito o esta palomilla encendida en panel de capas, ¿ok? Para poder ver en este caso la representación de los datos. Nuevamente, clic derecho sobre cualquier parte del menú gris de la barra de menús. Vamos a tener paneles y vamos a tener, en este caso, este panel de capas. En este panel de capas es donde vamos a incorporar toda la información. Recuerdan que nosotros cuando hablamos en la teoría dijimos que la representación del mundo iba a ser a través de capas. Pues todo eso lo vamos a ver nosotros en este caso, en este menú. ¿Ok? Y en este caso, pues tenemos diferentes opciones. ¿Listo? La parte de configuración es lo relacionado con el software. ¿Ok? Es diferente en la parte de proyecto. Y en este caso, opciones o propiedades, que hace parte ya propiamente de la interfaz. La configuración es todo lo que tiene que ver, en este caso, con el software. ¿Vale? En este caso, pues tenemos el usuario, que lo marcamos por defecto, pero podemos anclarlos a algunas bases de datos. Podemos administrar estilos, que lo vamos a hacer cuando empecemos a editar datos. Vamos a hablar aquí de proyecciones personalizadas si queremos realizar una proyección. Por ejemplo, los países actualizan sus proyecciones de manera constante. En Colombia, en el año 2020 se actualizó el sistema de coordenadas, ¿cierto? Para las versiones anteriores a la 3.2 no tenía ese sistema de coordenadas. ¿Qué hacía uno? Pues simplemente ya con los parámetros que le dictaba el IGAC, pues las podía generar acá, ¿vale? Pero ya lo vamos a ver también. Podemos crear atajos con el teclado, podemos personalizar una interfase y tenemos un menú de opciones, ¿ok? En ese sentido, pues vamos a darle clic en opciones y vamos a ver alguna de las herramientas que tenemos nosotros, ¿ok? Recuerden, muchachos, estos son configuraciones del software, ¿vale?
Entonces, en la parte de menú general, si ustedes se dan cuenta, nosotros tenemos, todo está posicionado en este caso. ¿Por qué? Por pequeños paneles. Todo lo que ustedes pueden desplegar, tanto en general como en sistema, siempre vamos a tener paneles que se van a desplegar y dentro de ellos pues vamos a tener opciones para poder configurar, ¿ok? Entonces en general tenemos la opción eh, del sistema de localización, parámetros de la aplicación en este caso, ¿cierto? Y en este caso archivos del proyecto. La parte de sistema pues también tenemos otro tipo de datos, en este caso son rutas donde yo he guardado proyectos, ¿cierto? Por defecto, una parte de complementos, una parte de documentación, entre otras cosas, ¿ok? De esa manera, pues poco a poco también vamos a explorar este tema de configuración, ¿vale? Perfecto. En la parte de complementos, QGIS como tal es un software muy liviano, ¿cierto? Y si ustedes se dan cuenta, ayer instalamos un complemento, que es el que están viendo en pantalla. En este caso es el Quick Map Service, ¿vale? Sin embargo, voy a abrir para la versión 3.30. Para cada versión cambian los complementos. Si ustedes se dan cuenta, en la parte superior dice, hey, mira, Carlos, hay 1069 complementos que se han creado, ¿cierto? Eso nos permite mejorar el sistema de información geográfica. ¿Por qué? Porque estamos adaptando nuevas herramientas. Entonces, si queremos utilizar herramientas que me permitan digitalizar con un estilo AutoCAD, podemos descargar un complemento que ya está creado para eso. Si queremos crear una animación, podemos también descargar un complemento que me permita animar. Si queremos realizar un perfil topográfico con un modelo digital de elevación, también lo podemos hacer, ¿ok? Y entonces vamos a ir también actualizando y mirando cada uno de esos complementos. Entonces, por eso QGIS es un software muy potente, porque me permite llamar plugins o información que se encuentran en la nube, en este caso en el directorio de QGIS, y poderlas actualizar y ponerlas en mi computadora, en mi máquina. Y a través de eso poder explorar un poco mejor el tema de las herramientas. ¿Ok? Entonces también es un punto positivo para QGIS, a diferencia de ArcGIS. ¿Ok? No estoy diciendo que ArcGIS no haga las cosas, sino simplemente que en QGIS nosotros mismos podemos crear nuestras propias herramientas, las podemos publicar y otras personas las pueden entrar a utilizar, ¿vale? Y pues hay herramientas que son muy especializadas, por ejemplo, para el tema de riesgos, amenazas, para el tema de catastro, para el tema de actualización predial, para el tema de manejo de redes, entre otras cosas. Entonces también vamos a estar mirando el menú complementos. Los datos vectoriales, la parte vectorial y la parte raster está asociada también a ¿qué? A los tipos de datos que vamos a entrar a incorporar, ¿ok? Entonces, de aquí no voy a explicar mucho porque vamos a tener nuestros propios capítulos. Tenemos bases de datos. QGIS se puede conectar a servidores de bases de datos de Postgres SQL, donde me va a permitir administrar toda la información de manera espacial, ¿ok? Menú web. En este caso, todos los servicios que yo pueda configurar o que pueda instalar a través del menú de complementos se van a manifestar aquí de esta manera, ¿cierto? En el menú web. ¿Por qué lo ponemos acá? Porque si ustedes se dan cuenta, voy a explicar un poquito. Voy a darle clic derecho a esta base cartográfica, voy a darle propiedades y fíjense que en la parte de arriba, en información, me aparece que es una URL la que me está brindando el servicio, ¿cierto? Y lo estoy consumiendo como un servicio WMS. Carlos, ¿qué es un servicio WMS? Un servicio Web Map Service, ¿ok? En este caso, un servicio web de mapa. Tenemos también una malla, en este caso también lo vamos a utilizar más adelante, que son herramientas de, de investigación. Tenemos la parte de procesos, en este caso, todas las herramientas de geoprocesamiento o el equivalente al ArcticBulls de ArcGIS o la cajita roja que muchos de ustedes conocen, ¿cierto? Lo podemos encontrar en este menú de procesos, caja de herramientas, ¿vale?
Simplemente lo seleccioné y quiero mostrárselos a ustedes. Se activa un panel de caja de herramientas, caja de procesos, y aquí tiene su equivalencia al Data Management Tools, al Spatial Analysis Tools, entre otras cosas, ¿ok? Todas estas herramientas son las que me van a permitir crear nueva información, ¿vale? Y finalmente el menú de ayuda. Dentro del menú de ayuda, pues algunas cositas también nos pueden estar ayudando, sobre todo para ver documentación acerca de un aplicativo, acerca de algún proceso que nosotros querramos hacer, ¿vale? Generalmente, pues la gente no usa este menú de ayuda, sino busca de una vez en un repositorio en web o a través de la página oficial de QGIS, ¿vale? Pero igual es importante por si no llegamos a tener internet a la hora de realizar la consulta. Perfecto. Bueno, muchachos, entonces, en ese sentido, ya tenemos un poquitico más de idea de cómo funciona la herramienta de QGIS. Ahora, todas las herramientas que ustedes ven acá, básicamente son accesos directos a todo lo que encontramos nosotros en el menú de capas. Por ejemplo, las opciones de proyecto, nuevo proyecto o crear nuevo proyecto, pues vamos a encontrar todas estas opciones acá de primero. Nuevo proyecto, abrir un nuevo proyecto, crear un nuevo proyecto, generar una salida de impresión, hacer una configuración de la salida de impresión, entre otras cosas. ¿Ok? Bueno, entonces la clase pasada en el Classroom, bueno, antes de continuar, quiero comentarles algo. Voy a llamar. Muchos de ustedes me estuvieron escribiendo el día de hoy. Carlos, ¿cómo puedo entrar al Classroom si no es desde el correo? Resulta que cuando nosotros le dimos acceso a ustedes al Classroom, ustedes pueden colocar su correo electrónico, ¿cierto? Su Gmail, y automáticamente en la parte de los punticos, en la parte superior izquierda, ¿cierto? Ustedes lo pueden encender y allí en este apartado se les activó esta herramienta, ¿ok? Quiero que la busquen y quiero que la busquen de esta manera. De esta manera, en su correo electrónico, Gmail, se van a dirigir a los 9 punticos y van a ubicar en este caso este icono, Classroom. Yo lo voy a mover a la parte de arriba para que cuando lo vuelva y lo ubique, pues selecciono y ahí automáticamente pues ya me aparece todo el contenido que tengo. En este caso, este curso es el que estamos viendo. A ustedes les va a aparecer un curso o dos cursos dependiendo de la información que tengan. Y allí pues vamos a tener el tablón de clases, ¿vale? Entonces el día de ayer les dije que en la clase número 1 descargaran este archivo, datos.rar, ¿ok? Datos.rar. Y en la clase número 2 les dejé las diapositivas que vamos a ver el día de hoy. Perfecto. ¿Listo? Entonces ya habiendo explicado esto, ahora sí, vamos a entrar a ver cómo es que nosotros posicionamos los datos en QGIS, ¿cierto? Vamos a empezar a ver cómo funciona en este caso el panel de navegador y el panel de capas, ¿ok? El día de ayer dijimos, que bueno, muchachos, los que no tengan acceso al Classroom, en este caso, los que no tengan acceso al Classroom, les invito a que me escriban por interno y al finalizar la clase, pues les daré acceso, ¿vale? Perfecto. Bueno, entonces en este caso, aquí me hacen una pregunta. ¿Puedo trabajar con el complemento de Quick Match Service si no tengo conexión a Internet? No, muchachos. Cuando hablamos de un servicio WMS, hablamos de un servicio que se consume a través de Internet, ¿vale? Sin embargo, nosotros vamos a empezar también a descargar imágenes satelitales para tenerlas en nuestro ordenador y de esa manera no depender del Internet, ¿vale? Perfecto. Entonces, en ese caso, fíjense que el día de ayer les dije que teníamos dos paneles, que vamos a empezar a ver el complemento de esos paneles. El menú navegador, ¿cierto?
que es básicamente la dirección de nuestro ordenador. Entonces vamos a ubicar la carpeta del curso. Disco D, tengo Ingenio, curso QGIS básico, intermedio y avanzado, y nos vamos a dirigir a la clase 1, ¿ok? Ustedes tuvieron que haber descomprimido los datos que les dejé, ¿cierto? En este caso yo ya tengo la carpeta que se encuentra totalmente libre. Sin embargo, si ustedes se dan cuenta, voy a dirigirme en este caso a mi Windows. Voy a mostrarles a ustedes un segundo. Mi clase número 1. Fíjense que en mi clase número 1 yo tengo estos datos. Pero a través de mi navegador, QGIS me está mostrando los archivos que son compatibles con el software. Por lo menos, Carlos, nosotros podemos ver archivos PDF, sí, sí los podemos hacer, no es lo indicado. Podemos ver archivos en una extensión JPG, también lo vamos a hacer cuando hablemos de georreferenciación indirecta, ¿vale? En este caso, tengo un archivo de tipo Python con extensión BY que ya lo vamos a usar más adelante. Y finalmente tengo mi carpeta de datos. Si ustedes se dan cuenta, él no reconoce este archivo .rar o .zip, ¿cierto? Él tampoco reconoce este archivo con extensión .txt, ni el archivo con extensión PowerPoint, ¿ok? Entonces vamos a darle clic a la carpeta y vamos a dar cuenta que acá tenemos dos carpetas, vector y raster. ¿Cómo lo vemos nosotros a través de nuestro menú de navegador? Podemos desplegar y vemos las dos carpetas, ¿ok? Fíjense en algo, muchachos. Vamos a abrir primero la carpeta de tipo vector. En esta carpeta de tipo vector me aparecen archivos con extensión .shp, que va a ser como la base que nosotros vamos a tener para empezar a ver la información de tipo vectorial. Sin embargo, no es el único formato de datos de tipo vectorial. Existen más extensiones y por ende, pues lo podemos también visualizar. ¿Listo? Pero entonces, ¿qué pasa si yo entro en este caso a la carpeta de tipo vector? Fíjense que voy a tener múltiples archivos, por lo menos la carpeta de círculo de tierra, ¿cierto? Se repite varias veces, ¿cierto? Círculo de tierra.cpg, .dbf, .prj, .sbn, .sbx y .shp, ¿ok? Estos son archivos con extensión espacial, que ya vamos a hablar más adelante que tiene cada uno de estos datos. Por ahora, ¿qué me interesa? Que ustedes aprendan a incorporar la información dentro del menú capas, ¿ok? Entonces, ¿cómo nosotros, en este caso, podemos acceder o podemos incorporar información a la interfaz gráfica? Existen varias maneras de hacerlo. La más fácil y la más sencilla de esos es en el menú navegador, cogemos la extensión vectorial, SHP, y la arrastramos, ¿ok? En este caso, al arrastrarla, fíjense que se me ubicó algo en el lienzo del mapa. En este caso corresponde a unos círculos que más adelante pues ya les voy a explicar por qué están así, ¿cierto? Latitud, longitud, ¿ok? Fíjense en algo, la extensión de este dato, ¿ok? Esto lo hice a propósito para que ustedes vean que en el momento en que yo arrastre la información, me va a aparecer algo, y es que el dato dice archivo con extensión .xml, no es un origen de datos válido o reconocido. Es decir, hay datos geográficos que no vamos a poder incorporar y que vamos a tener que transformar, ¿ok? Bueno, Mauro, eh, vamos a hacer aquí un pequeño paréntesis, ¿ok? ¿Cómo descargo la información? El día de ayer habíamos dicho lo siguiente, ¿ok? Una vez estando en el Classroom, existen dos maneras de descargar los datos. La primera de ellas, por lo menos nos dirigimos a la clase número 1, la primera de ellas es pararnos sobre el archivo y dar clic derecho y colocamos la selección abrir vínculo en una pestaña nueva, ¿ok? Al abrir en una pestaña nueva, ¿qué va a pasar? Se me va a crear un nuevo link y aquí sí vamos a poder descargar la información. Entonces seleccionamos la flechita y en este caso descargamos de todos modos y empieza el proceso de descarga, ¿ok? Otra manera de descargarlo, entramos directamente al menú datos
¿cierto? Nos vamos a los tres punticos en la parte superior y allí vamos a colocar abrir en una nueva ventana, ¿ok? Y allí se me va a habilitar nuevamente, ahora sí, el menú de descargas. ¿Para qué? Para empezar el proceso, tal cual, ¿vale? Entonces, Mauro, hazlo de esa manera y me cuentas. Bueno, muchachos, entonces, ¿qué estoy haciendo acá en la interfaz gráfica? Estoy simplemente agregando información vectorial, ¿vale? Entonces ya agregué círculos de tierra, ya agregué latitud, longitud, ya sé que esta extensión .xml me va a aparecer con error y ya vamos a ver más adelante cómo podemos empezar a arreglar esos datos, ¿ok? Extensión de países, ¿cierto? Vamos a colocar en este caso, por ahora vamos a dejar este tipo de información. ¿Qué sucedió en la interfaz gráfica de QGIS? ¿Cierto? Se me puso la información vectorial directamente sobre el menú complementos, ¿cierto? ¿Y qué pasó en el panel de capas? En el panel de capas se me organizó la información con el mismo nombre que la arrastré. Entonces el panel de capas me va a trabajar los elementos de visualización de los datos en el software. Y el panel de navegador me va a mostrar los datos que yo tengo en mi ordenador, ¿ok? Entonces, de mi ordenador pasa directamente a mi software. ¿Dónde hacemos los cambios? ¿Dónde guardamos? ¿Dónde exportamos los datos? En el menú de capas. ¿Ok? De esta manera ya sabemos que podemos ubicar un dato de tipo vector, llamarlo directamente a QGIS y en el menú capas se me va a posicionar exactamente el mismo nombre. Si ustedes se dan cuenta, países WGS84, el mismo nombre de la capa. ¿Ok? Hay algo que se llama jerarquización de los datos. ¿Qué es la jerarquización de los datos? Básicamente, que dentro de los archivos vectoriales debe haber un orden de visualización de la información, ¿cierto? Si ustedes se dan cuenta, en Sudamérica o en Norteamérica, esta capa que se encuentra acá me está cubriendo o está delante de la información que se llama círculos de tierra, ¿ok? Esa información de círculos de tierra yo la necesito que pase adelante o pase arriba. ¿Por qué? Porque tiene un área menor que, que el área que se encuentra en países WGS84. Sencillo, simplemente vamos a acomodar la información, círculos de tierra, y la vamos a colocar en la parte superior, ¿cierto? ¿Qué sucedió? Fíjense que ya el orden de los datos dentro del menú capas cambió. ¿Y qué pasa cuando cambia? Pues que automáticamente la capa de países se encuentra debajo de la capa de círculos. Eso es importante porque cuando nosotros hacemos una salida cartográfica, nosotros necesitamos mostrar toda la información en una misma pieza, ¿cierto? Y van a haber informaciones muy grandes y van a haber informaciones muy puntuales. Lo mismo va a ser con latitud y longitud. Si ustedes se dan cuenta, latitud y longitud se encuentra debajo, ¿cierto? Si vemos acá, se encuentra debajo de círculos de tierra y se encuentra debajo, en este caso, de los continentes. Entonces, simplemente vamos a tomarla y la vamos a llevar a la parte de arriba, ¿ok? ¿Qué sucedió con la grilla? Ahora tenemos una grilla continua. Básicamente, es un concepto de un software de tipo de diseño, ¿cierto? Trabajamos por capas y las capas tienen un orden. Entre más abajo, van a estar más atrás y entre más arriba, pues van a estar más adelante, ¿ok? En este caso, pues esa sería la jerarquización de los datos. Bueno. Bueno, muchachos, ahorita les voy a pedir un momento, ¿cierto? Bueno, Eliana, te pido por favor que revises tu correo de Gmail y le des acceso al acceso al Classroom. Y si no, pues no te preocupes, al finalizar, pues empezamos a activarte eso, ¿vale? Y lo mismo Juan. Entonces, necesito que pongan atención y pues ya más adelantico van a tener toda la información, ¿vale? No se preocupen por eso. Bueno, muchachos, entonces en ese sentido, nosotros tenemos una jerarquización de los datos, ¿cierto? Nuevamente, ¿qué pasa si muevo hacia abajo en el menú de capas? La información va a estar en la parte de atrás, ¿ok? ¿Qué pasa si la muevo? Va a estar ahora en la parte de adelante. ¿Listo?
Entonces, de esa manera se importan los archivos existentes, ¿cierto? ¿Existen otras maneras de hacerlo? Sí, existen otras maneras de hacerlo. Voy a quitar, ya les explico cómo hacer esto, ¿cierto? Existen otras maneras de hacerlo. Por ejemplo, supongamos que no tenemos el menú navegador y queremos en este caso añadir una nueva capa. Nos vamos al menú capa, vamos a darle añadir capa y en este caso tenemos diferentes tipos de información. Información de tipo eh, vectorial, capa raster, tenemos en este caso archivos delimitados por comas, tablas de texto, bases de datos, entre otras cosas, ¿ok? Vamos a añadir una capa vectorial de esta manera. Capa, añadir capa y seleccionamos, ¿ok? En este caso es un poquito más tedioso, ¿cierto? Pero pues también me va a permitir mejorar un poco los datos, ¿cierto? Fíjense que acá hay unos iconos. Este es el ingreso de datos vectoriales, el ingreso de datos raster. En este caso son datos de conjunto maya o archivos .tim. Eso es un archivo delimitado por comas, un archivo base de datos o GeoPackage, pero por ahora un archivo vectorial, ¿ok? Ahora, ¿dónde se encuentran los archivos vectoriales? Simplemente seleccionamos, revisamos y nos vamos a la carpeta del curso. ¿Okay? En este caso, estamos en la clase 2, perdón, en la clase 1, donde se encuentran los datos, archivos de tipo vector. Y aquí es importante que ustedes seleccionen, estamos hablando por ahora de archivos de tipo vector con extensión .checkfile, ¿vale? En este caso, este archivo es el que tiene la extensión .shp, ¿cierto? Podemos abrirlo y simplemente añadimos la información. ¿Qué sucedió? Exactamente lo mismo que, que en el momento de arrastrarlo y llevarlo al menú de capas, ¿vale? Sino que también hay que saber cómo importar los datos de esa manera, ¿ok? Bueno, entonces ahora sí, viene una pregunta o les hago una pregunta. Estamos viendo ya una información de capas, estamos viendo el mapa mundi de manera muy bonita, ¿cierto? Pero pregunta. ¿Cómo hacen ustedes para ubicar un punto en el mapa? ¿Cierto? ¿Qué pasa si yo les digo, hey muchachos, necesito que me pongan un punto en esta parte? ¿Cierto? O que me coloquen un punto en esta parte, ¿cierto? O que me coloquen un punto en esta parte, ¿cierto? ¿Qué hacen ustedes? Vale. Jairo nos comentas con coordenadas, con la posición geo, se georreferencia. Vale, exacto, muchachos, ¿ok? Supongamos que no sabemos nada de coordenadas. Supongamos que se nos dificulta entender lo que son las coordenadas, ¿ok? Entonces, ¿qué haríamos nosotros? Voy a rayar un momento. Ok. Supongamos que no sabemos nada de coordenadas, ¿ok? ¿Qué hacemos nosotros si queremos colocar un punto? Entonces, ustedes me dicen, Carlos, pues sencillo. Yo lo primero que tengo que hacer es establecer un marco de referencia, ¿cierto? Entonces voy a tomar esta interfaz gráfica y lo voy a volver un marco, ¿cierto? Pero entonces este marco que yo tengo acá, vamos ahora, en este caso, a ubicar un eje o un centro. ¿Por qué? Porque si yo me quiero marcar, supongamos que tenemos esto en una hoja de papel y con una regla medimos, aquí hay 1 centímetro, ¿cierto? Pongamos 1 centímetro, aquí hay otro centímetro, aquí hay otro centímetro, ¿cierto? De esa manera, pues tenemos nosotros centímetros, ¿cierto? Entonces yo les digo a ustedes, bueno, ubíquenme en este caso estas islas que se encuentran acá, ¿cierto? Entonces usted dice sencillo, mira, yo te puedo ubicar un punto si conozco de dónde puedo partir. O sea, si tengo un punto 0, 0. Entonces eso se conoce como un marco de referencia. Colocarle un punto 0, 0. En este caso, estamos haciendo el ejercicio como si fuera un plano cartesiano. Una manera muy fácil de entender, una manera sencilla, ¿cierto? Y es en este caso, voy a colocar acá el punto acá, ¿ok? Entonces este punto dice, yo tengo
En este caso, 1 centímetro, 2 centímetros, 3 centímetros, ¿ok? Entonces tengo el punto 3 y aquí tengo 1 centímetro y 2 centímetros, ¿vale? En este caso yo tengo el punto 3,2, ¿vale? Si se dan cuenta, ubicamos ese punto sobre el lienzo. Pero ¿qué hicimos primero? Crear un marco de referencia. ¿Qué pasa cuando hablamos nosotros de la Tierra en todo su conjunto o en toda su expansión? Pues nosotros vamos a tener que hablar de un sistema de coordenadas que se llama geográfico. Y aquí quiero que entiendan algo, ¿vale? A nivel global, nosotros ubicamos las coordenadas con un sistema de latitud y longitud, ¿ok? En grados, minutos y segundos. Es un sistema que me permite coger toda la Tierra y ubicar un punto sobre el terreno. ¿Cuál es el sistema o cuál es el marco de referencia acá? Van a ser ejes paralelos, ¿cierto? Eje paralelo al meridiano de Greenwich y eje paralelo al meridiano del Ecuador, ¿vale? ¿Qué es la latitud y qué es la longitud? Alguien que me escriba. ¿Qué es la latitud y qué es la longitud? ¿Qué pasa si yo coloco en este caso un eje en este sentido? ¿Y qué pasa si yo coloco ahora un eje en este sentido? ¿Ok? Vamos en este caso a dividir en cuadrantes, ¿cierto? Bueno, entonces la latitud y la longitud son ejes que tiene la Tierra o líneas imaginarias. Muy bien, Mario, excelente. Que se encuentra dividida, ¿para qué? En este caso, para poder espacializar los grados, los minutos y los segundos. ¿Cuál es el origen o el centro de la Tierra? Ya lo vamos a ver, ¿cierto? Pero el meridiano de Greenwich es el eje principal y la línea del Ecuador, en este caso, va a ser también la otra línea de manera horizontal principal, ¿ok? ¿Cuál es la latitud y cuál es la longitud? Para que nunca se les olvide, muchachos. La latitud es la que, bueno, longitud, la distancia de un punto al meridiano, y la latitud, la distancia de un punto a la línea del Ecuador. Correcto, Mariana. ¿Qué pasa? Para que nunca se les olvide, ¿cierto? Si yo me desplazo aquí, 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 estoy haciendo un desplazamiento que en longitud o en latitud. Si estoy acá, subo a esta zona, subo a esta zona, fíjense que estoy en el eje X, no me estoy moviendo, me estoy moviendo es en el eje Y, entonces me estoy moviendo en, muy bien, Eliana, muy bien, me estoy moviendo en latitud, ¿ok? Si me muevo en este caso, ¿cierto? No en el eje Y, sino me empiezo a mover en el eje X, me estoy moviendo, ¿cierto? En longitud. Por eso, ahora voy a quitar en este caso un momento. Por eso, muchachos, si ubicamos en este caso, eh, estas pequeñas líneas acá, más o menos, ¿cierto? Nosotros, bueno, esta me quedó ya muy por debajo. Hagan de cuenta que esta está en el Ecuador y que esta está un poquito más central. ¿Listo? Entonces, por eso cuando nosotros nos desplazamos en este sentido, ¿cierto? Nosotros colocamos al dato un número negativo hacia la izquierda del meridiano de Greenwich. Vamos a colocar un número negativo y hacia la derecha un número positivo. Para que ustedes identifiquen, si ustedes ven un número negativo con un número menos 71, menos 72, menos 73, eso es, en este caso, ¿un qué? Un valor de longitud, ¿ok? Si ustedes ven un número más positivo de 5, 6, 7, pues ya ustedes saben que es la latitud, ¿ok? Entonces, fíjense en este caso que ya entendimos a través de un plano cartesiano, a través de información, lo que son los sistemas de coordenadas. Carlos, ¿y para qué nos estás explicando todo esto? Bueno, muchachos, recuerden, los sistemas de información geográfica, uno de los pilares fundamentales es conocer el origen y centro de coordenadas. ¿Por qué? Porque resulta que cuando nosotros somos novatos en el uso de estas herramientas,
pues vamos a proyectar un dato y está por acá en Brasil y termina estando en el Pacífico, ¿cierto? Termina estando por allá en medio del Pacífico y nosotros nos preguntamos, hey, pero no entiendo qué pasa si yo quiero que estés acá, no entiendo por qué la proyección me aparece acá. Y aquí es donde vamos a aprender lo que son las coordenadas o las proyecciones geográficas, ¿ok? Entonces vamos a pasar a la siguiente conferencia. Vamos a pasar a la siguiente conferencia. Y es donde vamos a ver algo que se denomina fundamentos de la geodesia y la cartografía, ¿ok? Entonces, básicamente lo que quiero decirles es que la cartografía es la ciencia que estudia los diferentes métodos o sistemas que permiten representar un plano o parte o totalidad de la superficie terrestre, ¿cierto? Tienen por objeto la concepción, redacción, ajuste y elaboración de diferentes mapas, dentro de los cuales incluye todas las operaciones necesarias para la elaboración de estos, ¿ok? Aquí quiero que entiendan algo, muchachos. Y lo primero es lo siguiente. Nosotros cuando hablamos de toda la Tierra, hablamos de un sistema de coordenadas geográfico, ¿cierto? Un sistema de coordenadas que puede ser latitud, longitud o un sistema también en decimales, pero tenemos en este caso el componente latitud, longitud, ¿cierto? ¿Qué pasa si yo me quiero acercar a un país? ¿Qué pasa si me quiero ir a un Perú, ¿cierto? Pues en este caso, si yo quiero hacer una representación exacta, pues yo tengo que trabajar con un sistema de coordenadas proyectado, ¿ok? Determinando lo mismo que ya hicimos, un marco de referencia, tengo que ajustar los meridianos, ¿cierto? Y eso es lo que se llama un sistema de coordenadas proyectado, que ya vamos a ver poco a poco en qué consiste cada uno de estos datos, ¿listo? Por ahora me interesa que entiendan que existe dos sistemas de coordenadas, los geográficos y los proyectados. Los proyectados hay un montón, ¿cierto? Hay cantidad en este caso, de sistemas de coordenadas, como hay países en el mundo, porque cada país se ajusta a los parámetros que le acabé de decir, ¿cierto? Pues ya vamos a ver cuáles son esos parámetros, ¿listo? Entonces, cualquier sistema mediante el cual podamos determinar la situación de un punto de la superficie terrestre sobre un sistema de líneas que cortan constituye lo que se denomina un sistema de coordenadas. La cartografía ha ampliado el problema de localización de puntos y mediciones realizadas directamente en la superficie terrestre, proyectándolas luego sobre un plano mediante la creación y la definición de un sistema de ejes. Básicamente lo que les acabé de explicar. ¿Okay? La ubicación de un punto, teniendo en este caso un marco de referencia. Y ese punto va a ser la posición de la intersección de dos líneas. ¿Ok? Línea X en el eje X y en el eje Y. ¿Ok? Entonces, volviendo al tema, utilizamos, la Tierra es esférica, no es totalmente esférica, ya vamos a ver más adelante cómo está dimensionada con pequeñas exageraciones, pero lo importante en este caso es que tiene tres dimensiones, ¿cierto? Se basa en un eje de rotación de la Tierra para definir posiciones, ¿ok? Y si se dan cuenta, el ángulo, ¿cierto? Por el que parte la latitud y la longitud es un ángulo del centro de la Tierra, ¿cierto? Entonces, esto que ustedes ven acá cuando ustedes hablan de 55 grados, 60 grados, 70 grados, pues es en este caso, el ángulo que hay entre el centro de la Tierra y la superficie. Que nosotros pues ya como calculamos el volumen de la Tierra, podemos saber exactamente cuál es el ángulo que hay, ¿vale? A veces se confunde el sistema de coordenadas con el datum, pero esto lo vamos a hablar más adelante, ¿cierto? Pero debemos tener en cuenta que el datum pertenece al sistema de coordenadas y no es al revés, ¿ok? Básicamente, para que por ahora entiendan un poquito del concepto, el datum pues básicamente va a ser el punto 00 de mi eje de coordenadas, ¿vale? Entonces, ya hace mucho tiempo se espacializó y dijeron, este es el sistema de coordenadas mundial, ya hay en este caso una ubicación, ¿sí? Que hay para cada uno de los países a nivel global. A nivel local, cada país tiene su propio sistema de coordenadas, que es algo que se llama un sistema de coordenadas oficial, ¿vale? Que pues
parte de lo que quiero que hagan después de esta clase es que investiguen y averigüen cuál es el sistema oficial de sus países, ¿ok? El sistema de coordenadas cartesiana toma como referencia sobre la superficie de un plano asignado dos coordenadas a un punto, ¿cierto? Entonces, en un sistema de coordenadas proyectado, nosotros vamos a trabajar ya no en grados, sino podemos trabajar como son cosas más locales en metros, ¿ok? Perfecto. Vale, aquí hay un par de preguntas, ya voy a responder sus preguntas. ¿Listo? Bueno, Tania nos hace una pregunta, nos dice, ¿y cómo es respecto a las coordenadas UTM? ¿Vale? Bueno, Tania, mira, quiero que veas algo. Cuando tú hablas de UTM, tú estás hablando de algo que se denomina Universal Transversal Mercator. En este caso, se hace referencia a una proyección de los datos, ¿vale? Ya vamos a hablar sobre proyección de los datos y ya te respondo la pregunta, ¿vale? Vale, Juan, en Perú Datum es WS84. Muchas gracias, Juan. Entonces, en este caso, tengámoslo en cuenta. ¿Por qué? ¿Por qué nos explicas esto, Carlos? ¿Cuál es el sentido de esta charla? El sentido es que como vamos a empezar a trabajar sistemas de información geográfica, nosotros vamos a tener que ubicar los puntos en el espacio. Y no podemos ubicar un punto, eh, en este caso, de manera arbitraria. ¿Por qué? Porque me va a generar un error, ¿cierto? Un error que para proyectos de infraestructura, que para proyectos de ordenamiento territorial, pues puede que quede mal, ¿cierto? Entonces, este sistema de coordenadas lo vamos a tener que ajustar, ¿vale? Entonces, pregunta, ¿cómo nosotros en QGIS podemos ajustar o podemos ver el sistema de referencia? Si ustedes se dan cuenta, en la parte inferior, si ustedes se dan cuenta en la parte inferior, déjame terminar la diapositiva. Ya. Si se dan cuenta en la parte inferior, nosotros tenemos otra barrita que no la hemos hablado ni la hemos tocado, ¿cierto? Por ahora simplemente hemos hablado de la parte superior. La barra inferior es una barra donde me está indicando, en este caso, todo lo relacionado con el sistema de coordenadas, ¿cierto? La primera opción o el primer icono, voy a rayar de un segundo. Corresponde en este caso a las coordenadas, ¿cierto? Si yo desplazo el elemento sobre la interfaz, él me va a ubicar. Pero ojo, Carlos, ¿cómo sé cuál es la ubicación de este punto? Pues en este caso tengo que conocer el sistema de coordenadas. Y ya vamos a ver, ¿ok? Los otros elementos consisten en la escala de trabajo, que tenemos nuestra propia conferencia para hablar acerca de estos elementos, y nuestro icono de amplificador, ¿cierto? Este amplificador es básicamente, si estoy a una escala 1/100.000, pues puedo ver los objetos de manera un poco más cercana, pero sin cambiar la escala de trabajo, ¿cierto? Para eso se usa el amplificador, que también lo vamos a ver. El eje de rotaciones con respecto al norte y ahora el sistema de coordenadas, ¿vale? Por defecto y cuando prendí el software no le coloqué un sistema de coordenadas. Pero ojo, muchachos, siempre... ya, Alejandro, ya te respondo la pregunta de Tania, ¿vale? Eh, ya te respondo y vamos a seguir hablando al respecto de eso, ¿vale? Regálame un segundo y ya contesto sus preguntas, ¿listo? Entonces, en este caso, si ustedes se dan cuenta, son opciones que tengo en la parte inferior, en donde ¿qué? En donde toda esta barra va a estar en relación al sistema de coordenadas. ¿Listo? Ah, bueno, vale, ya respondió Mario Luna, muchas gracias. Ya hablamos, cuando hablemos del datum, pues ya vamos a hablar del WS84, ¿vale? Que ya Mario nos respondió qué es lo que significa. Bueno. Perfecto, muchachos. Entonces, en este caso, ya tenemos nosotros una idea, de lo que es el sistema de coordenadas. Si se dan cuenta, cuando estoy desplazándome, ¿cierto? Desplazándome, las coordenadas acá se empiezan a mover.
¿Qué estamos haciendo acá? Estamos intersectando una línea, ¿cierto? Paralela al eje Y otra línea paralela al eje X, ¿vale? Pero ojo, nosotros hablamos de, en este caso, de cuál iba a ser el origen, ¿cierto? Y si nos damos cuenta, al seleccionar esta herramienta EPSG, vamos a habilitarla, vamos a seleccionarla y vamos a ver qué pasa. Me aparece en este caso este pequeño recuadro. Sistema de referencia de coordenadas, ¿ok? En este caso, lo que les decía, existen diferentes tipos de referencia de coordenadas. ¿Por qué? Porque existen diferentes orígenes, ¿ok? Y con el ejemplo que les puse, con el primer ejemplo cartesiano, nos dimos cuenta que dependiendo de dónde nosotros pongamos el origen, una coordenada puede llamarse de una misma manera o de otra manera. En este menú o en este apartado tenemos para la versión 3.30, tendremos actualizado todos los orígenes y sistemas de coordenadas. Nosotros, ¿cómo podemos visualizar o cómo podemos entender cuál es el área de coordenadas que nosotros estamos trabajando, ¿cierto? Porque QGIS nos entrega una visualización, ¿cierto? Bastante detallada, por lo menos en la parte gráfica, de lo que abarca ese sistema de coordenadas, ¿vale? ¿Cuál es el sistema de coordenadas que estamos trabajando? ¿O cómo identifico yo ese sistema de coordenadas? Este ID que ustedes ven acá como 3857 simplemente es una referencia al sistema de coordenadas oficiales. Quiero que también ustedes investiguen cuál es el ID, ¿cierto? De su sistema de coordenadas. Por ejemplo, en Colombia, el sistema de coordenadas oficial antes del 2020 eran 5 y el ID, ¿cierto? En este caso, de uno de los sistemas de coordenadas oficiales, era el 3116, que correspondía, en este caso, al Magna Colombia-Bogotá, o a la zona Magna Colombia-Bogotá, ¿cierto? Si ustedes se dan cuenta, QGIS me dice, mira, el sistema de coordenadas 3116 abarca esta zona, ¿cierto? Por las precisiones y los parámetros que ya vamos a hablar más adelante, ¿cierto? Actualmente, los sistemas de coordenada se actualizaron, salió un sistema de coordenadas oficial y ahora es el 9377, ¿cierto? Si ustedes se dan cuenta, yo puse acá 9377 y ahora este sistema de coordenadas se llama Magna Origen Nacional, ¿cierto? O CTRM-12. En este caso, el sistema de coordenadas nacional ya está cubriendo todo el territorio nacional y de esta manera, pues me va a permitir mejorar el tema de proyecciones o de datos o de calcular información directamente en esta parte del territorio. ¿Ok? ¿Qué pasa si nosotros atacamos con un sistema de coordenadas local todo el globo o toda la parte del mundo? ¿Cierto? Voy a colocarlo en este momento para que ustedes vean. ¿Qué va a pasar en este caso con la base cartográfica? ¿Ok? ¿Qué sucedió con la base cartográfica? ¿Cierto? Se transformó totalmente, se desfiguró, ¿cierto? Porque le estamos colocando propiedades totalmente diferentes, ¿ok? Y aquí vamos a hablar de por qué aparece este tema de las proyecciones cartográficas, ¿ok? Y vamos a responder también un par de preguntas que tenemos acá, ¿ok? Entonces, en este caso, ¿por qué salen las proyecciones cartográficas? ¿O por qué aparece este tema de proyección, ¿cierto? Resulta que, como ustedes saben, la Tierra es redonda y lo que nosotros buscamos es plasmar en un mapa o en una hoja de papel o en una pantalla del computador algún tipo de información, pero esa información, digamos que si la medimos directamente, pues no vamos a tener la misma medida que llevarla al papel. ¿Por qué? Porque hay una deformación de la información. Entonces, nosotros nos inventamos algo y fue sencillo. Si a una escala muy grande la información se desforma, pues entonces ataquemos el problema en áreas pequeñas, ¿cierto? Y al atacar el problema en áreas pequeñas, pues ¿qué va a pasar? La deformación va a ser mucho menor, ¿vale? Entonces, el sistema de transformación de una superficie esférica a una superficie plana se denomina proyección, ¿vale? Básicamente, pasamos de la parte
redonda de la Tierra a una parte plana. Pero ¿qué pasa cuando nosotros hacemos eso? Dicha definición hace referencia a cualquier objeto, por lo que afectará también fotografías, imágenes satelitales, imágenes de radar o mapas en el ordenador, teniendo en cuenta que la imagen que aparece en una pantalla del monitor es plana. ¿Ok? Si nosotros llevamos la Tierra o algo esférico directamente a una hoja de papel, pues ¿qué va a pasar con la información? Se va a deformar y va a aparecer, en este caso, algo que se denomina una distorsión. ¿Ok? Esa distorsión me va a afectar la información y me va a crear errores de qué? Me va a crear errores de distancia, de área, de dirección, entre otras cosas. ¿Qué hacemos nosotros cuando estudiamos cartografía y queremos pasar esa información? Algo que se denomina un plano de proyección. ¿Ok? Proyecciones diferentes causan tipos de distorsiones diferentes. Algunas proyecciones son diseñadas para reducir al mínimo la distorsión. De esta manera, o dos de las características de los datos. Por eso, muchachos, cada país tiene su propio sistema de coordenadas, porque de esa manera disminuyen las distorsiones de manera mínima, ¿cierto? Por ejemplo, eh, esto se vuelve muy importante cuando hacemos un levantamiento catastral, ¿cierto? O un levantamiento predial. Imagínense que nosotros tomemos los datos de un predio y al pasarlo a un mapa, las áreas o las distancias no sean las que son. Pues vamos a tener un problema aparte con el dueño del predio, aparte con la parte jurídica, aparte con la parte documental, ¿sí? Pues vamos a tener un problema que tenemos que empezar a solucionar, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Decimos, ok, vamos a atacar el tema de una manera un poco más pequeña y ahí es donde vamos a aplicar las proyecciones cartográficas, ¿ok? ¿Cuáles son los errores que aparecen? Errores conformes, errores equivalentes, errores equidistantes y de dirección verdadera. ¿Qué podemos solucionar en este caso con las proyecciones? Podemos mantener las formas, mantener las áreas, mantener las distancias o los ángulos. Cada proyección mantiene uno o dos elementos, ¿cierto? No hay ninguna proyección que conserve en este caso áreas, formas, distancias y ángulos. Entonces, por eso cuando nosotros nos montamos a un avión y vemos el desplazamiento del avión, nosotros no lo vemos en línea recta, sino básicamente es como una parábola, ¿cierto? Existen, digamos, a nivel global, tres proyecciones diferentes: las azimutales, las cónicas y las cilíndricas. Y aquí te respondo la pregunta, Tania, ¿cierto? ¿Qué es UTM? Básicamente es una proyección cilíndrica que la diseña Mercator, donde simplemente lo que hace es coger la Tierra, encerrarla en un cilindro y abrir ese cilindro de una manera transversa y ver qué sucede. Y ya vamos a ver qué pasó cuando abrimos la información. Quiero que vayamos a la parte inferior. Vamos a cerrar acá todos los datos. Y vamos a cambiar este sistema de coordenadas y vamos a colocar aquí WGS84. El ID a un sistema global es 4326, ¿ok? Fíjense que me abarca todo el mundo. ¿Qué pasa si nosotros tenemos en este caso nuestra información y prendemos o llamamos la capa de círculos de tierra, ¿cierto? Quiero que vean algo, muchachos. ¿Qué sucede si nosotros prendemos la capa de círculos de tierra sobre el ecuador? Esos círculos tienen exactamente el mismo radio, pero a medida que se desplazan del ecuador hacia arriba, hacia el trópico de Cáncer o hacia el trópico de Capricornio, ¿cierto? Abajo y arriba, pues vamos a tener que el área, pues va a tener una distorsión de los datos, ¿ok? Casi que en el área de los polos, pues va a ser el doble. Por ende, esta proyección en esta parte de la Tierra no me sirve, ¿cierto? Por eso aparecen diferentes sistemas de coordenadas, perdón, diferentes proyecciones. En este caso, azimutales, cónicas y cilíndricas, ¿vale? Entonces, eh, nuestro sistema de coordenadas, pues va a ser referente, como estamos en la línea del Ecuador, una proyección de tipo cilíndrico, ¿ok? Entonces, de esa manera, casi que todos los países del Ecuador, ¿cierto? Entre el Ecuador y el trópico de Cáncer y de Capricornio, pues vamos a guiarnos por una proyección
de tipo WGS 84. ¿Ok? Y ya países que se encuentran un poco más al sur y un poco más al norte, pues van a tener otro sistema con una proyección de tipo cónica y ya los polos una proyección azimutal o plana. ¿Ok? Yo les comentaba a ustedes algo muy importante, ¿cierto? Y es lo primero que vamos a entrar a ver, es que el origen de las coordenadas tiene, o el origen del dato tiene un punto 0, 0. Ese punto 0, 0, pues es de donde va a empezar a partir el sistema de coordenadas proyectado. Básicamente ese punto 0, 0 se conoce como datum, ¿cierto? Que es, en este caso, de donde parte todo. Y es, en este caso, una superficie, la superficie real que nosotros tenemos, una superficie matemática que se diseñó para modelar la Tierra, ¿cierto? Y en este caso, un elipse que lo ponen a revolucionar, ¿cierto? A esos elementos se les conoce como elipsoide y geoide de referencia, que hacen parte, en este caso, de un modelo matemático, ¿cierto? De una longitud conocida y de la superficie terrestre. La interacción de los tres elementos, ¿cierto? Es lo que nosotros conocemos como datum. Carlos, ¿y por qué nosotros hacemos en este caso, o por qué adaptamos el punto 00 de esta manera? Porque nosotros no hemos tenido en consideración algo que quiero que entiendan, y es el tema de la altura de los datos sobre el nivel del mar, ¿ok? Nosotros hasta ahora hemos pensado en un eje X y un eje Y. Sin embargo, ¿qué sucede con el eje Z? Que también es muy importante de ver. El eje Z pues se tiene que anclar a un punto conocido. A nivel matemático, ¿cierto? Se tiene que anclar a un punto conocido con una superficie en revolución conocida y se tiene que anclar a un punto del terreno de la topografía conocida. Si nosotros tenemos esos tres elementos, nosotros podemos conocer el punto 000, ya marcando la Z como la tercera coordenada, de una manera conocida, ¿cierto? De esa manera, si nos movemos al norte, al este y hacia arriba, vamos a saber cuántos metros nos vamos a dirigir en la parte superior, ¿ok? Entonces, todo parte de este concepto que se llama el dato. ¿Por qué tenemos en este caso que coincidir estos tres? Porque la Tierra, si ustedes ven acá, la Tierra en este caso, esto es una exageración vertical eh, con anomalías gravitatorias, ¿vale? Pero si ustedes se dan cuenta, la Tierra no es una esfera totalmente realizada, idealizada. Básicamente es, como decía un profesor de cartografía, es una papa, ¿cierto? Es una papa que tiene anomalías gravimétricas, que tiene alturas, que tiene en este caso zonas anómalas, ¿cierto? Entonces necesitamos nosotros posicionar la información para poder entender el comportamiento tanto en eje X, en eje Y y en el eje Z, ¿vale? Bueno, muchachos, entonces ahora sí, vamos a QGIS. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Entonces, bueno, Tania, entonces el UTM es Universal Transversal Mercator, que es un sistema de coordenadas proyectada, ¿cierto? Que viene de una proyección de tipo cilíndrica. Bueno, Alejandro, que es WGS84, Mario Luna, pues muy amablemente nos contestó que es el sistema geodésico de coordenadas geográficas usado mundialmente. ¿Ok? ¿Para qué lo usamos? Para ubicarnos en el terreno. Entonces, ya teniendo claro esto, ¿cierto? Quiero que entiendan algo, muchachos, y los quiero muy atentos acá, para que no se pierdan de lo siguiente. Resulta que el sistema de coordenadas del proyecto no es el mismo sistema de coordenadas de las capas, ¿ok? Yo puse en este caso la capa de círculos de tierra, la capa de países y la capa en este caso de latitud, longitud, ¿ok? ¿Vale? Resulta que nosotros en este momento jugamos con el sistema de coordenadas de el proyecto, ¿ok? Pero ojo, no es el sistema de coordenadas de la capa.
¿Qué pasa cuando el sistema de coordenadas de la capa es diferente al sistema de coordenadas del proyecto? Resulta que ahí es donde empieza el error de la información, ¿ok? Voy a abrir aquí un documento en blanco y les voy a explicar por qué, ¿ok? Quiero que en este caso pongan mucha atención porque este tipo de errores es bastante común verlos, ¿ok? Nosotros definimos nuestro sistema de coordenadas. Entonces tenemos nuestro X, tenemos nuestro Y, ¿cierto? Definimos aquí de manera muy linda nuestro datum, ya sabemos cuál es el origen y el centro de los datos, ¿cierto? Y nos fuimos al campo y empezamos a tomar datos, ¿cierto? En este caso, empezamos a tomar datos en esta parte, ¿vale? Resulta que nosotros tomamos estos datos y me dio por lo menos para esta coordenada un punto 4,5, ¿vale? Suponiendo. Nosotros nos llevamos ese punto 4,5 en nuestro navegador, en nuestro GPS, y cuando llegamos y lo ponemos directamente, ¿cierto? En el sistema, el punto ya no aparece en esa posición, sino aparece por acá, ¿cierto? Y ustedes dicen, hey, Carlos, no entiendo por qué me apareció el punto en esta parte del mundo si yo lo tomé en esta parte y estoy seguro, ¿por qué? Porque la base cartográfica, Google Earth, Google Maps, me está diciendo que lo tomé en este punto. ¿Por qué cuando lo importa a un sistema de información geográfica el punto se aparece desplazado? Sencillo, muchachos, porque el sistema de coordenadas, en este caso, de la capa, es muy diferente al sistema de coordenadas del proyecto. Y en este caso, la capa puede que esté en esta posición. Puede que esté en esta posición y que ustedes el punto simplemente lo hayan tomado. Entonces él está mostrando es el punto, pero con otro sistema de coordenadas. ¿Ok? Y eso es importante saberlo. Carlos, ¿cómo nosotros podemos saber el sistema de coordenadas de la capa? ¿Cierto? Ya aprendimos a ubicar el sistema de coordenadas del proyecto. Ahora, los sistemas de coordenadas de la capa los vamos a ubicar dentro del menú de las capas, ¿cierto? Menú capas, vamos a colocar, por ejemplo, círculos de tierra, clic derecho y vamos a darle propiedades. Si ustedes se dan cuenta, al darle propiedades, me apareció un menú desplegable, eh, que ya vamos a explicar un poquito más adelante todas estas funciones, pero por ahora lo que me interesa es revisar la primera pestaña. Es la pestaña de información, ¿ok? Si ustedes se dan cuenta, esta pestaña de información ya me está diciendo de información datos que tiene la capa, ¿cierto? En este caso el nombre de la capa y acá en extensión aparece el sistema de coordenadas de la capa, que para este caso es exactamente al sistema de coordenadas del proyecto. Es decir, el punto de información está donde debe estar, porque este punto o esta coordenada tiene el nombre y este sistema de referencia de coordenadas es el que me está ubicando de manera espacial, ¿cierto? La información. ¿Qué pasa ahora si el sistema de coordenadas, ya vimos el sistema de coordenadas pasa, ¿qué pasa ahora si la capa no tiene el sistema de coordenadas del proyecto? Pues el punto no se va a posicionar ahí, sino el punto se va a posicionar es en otro lado. ¿Por qué? Porque tampoco concuerda el origen del centro de coordenadas con la información, ¿ok? Entonces, importante, muchachos, que la información geográfica que ustedes tengan esté en el mismo sistema de coordenadas, ¿ok? Como vemos también para verlas en las otras capas, sencillo, nos dirigimos por lo menos a latitud, longitud, clic derecho, propiedades y en información nos vamos a la opción de sistema de referencia de coordenadas y vemos que el sistema de referencia de coordenadas es 4326, ¿ok? Hacemos lo mismo
con nuestra capa países, clic derecho, vamos en la parte propiedades, y en la parte de propiedades vamos a tener ahora sistema de referencia de coordenadas 4326, ¿ok? En este caso está perfecto, ¿cierto? Está perfecto porque tenemos el sistema de coordenadas y todas las capas que tenemos tienen el mismo sistema de coordenadas. ¿Qué hubiese pasado si alguna de las capas no tuviesen el sistema de coordenadas que es? Entonces vamos a verlo, ¿cierto? Vamos a ver el ejemplo del cambio de coordenadas, tanto en este caso del lienzo como hacer un sistema de coordenadas de la capa. Ya lo vamos a ver ahí. Entonces, en este caso, miremos el primer error. Cambiemos el sistema de coordenadas de referencia, ¿cierto? Y ahora pongámosle un sistema de coordenadas, por ejemplo, proyectado al lienzo del mapa, ¿cierto? Entonces vamos a ver un sistema de coordenadas del Ecuador. O bueno, un sistema de coordenadas local. Voy a colocar acá 3116. Ya sabemos que hay una deformación en este caso del lienzo. Aquí me dice que el sistema de coordenadas del lienzo cambia. Colocarlo nuevamente. Cambio. ¿Vale? ¿Qué sucedió? La información en este caso se reproyectó. La información en este caso se dañó, si ustedes se dan cuenta. Inclusive las líneas de latitud y longitud, pues ya cambiaron, ¿cierto? Las capas tienen el sistema WGS84. El lienzo tiene el sistema de coordenadas 9377, ¿cierto? De entrada, vimos que hubo una desformación, ¿cierto? Una desconfiguración de la información que se encontraba correctamente referenciada, ¿cierto? Si nos acercamos más, ¿cierto? Voy a colocar, ya les enseño a hacer esto, muchachos, no se preocupen. Voy a darle clic derecho a la capa países, propiedades, y en propiedades pues voy a colocar en este caso la simbología, que es la representación cartográfica de manera transparente. Voy a colocar aquí una pequeña línea roja, ¿vale? ¿Qué pasa si yo me acerco en este caso? Fíjense acá. ¿Qué pasa si yo me acerco en este caso al límite de los países, ¿cierto? Va a estar corrido o va a estar desplazado, ¿cierto? La información vectorial que levante va a estar desplazada. O sea, si nos guiáramos por el sistema de coordenadas, esta zona que está por fuera del país, pues no le pertenecería dentro de la división político-administrativa, ¿cierto? Entonces, vamos a tener un error, ¿qué? Vamos a tener un error cartográfico en cuestión de posición, ¿ok? De esa manera sabemos que no podemos cambiar el sistema de coordenadas de manera arbitraria, ¿ok? Ahora, regresémonos al sistema de coordenadas del lienzo de trabajo y coloquemos el que estábamos utilizando, 4326, ¿ok? Y ahora cambiemos, voy a hacer en este caso una exportación de un dato vectorial. Se lo voy a volver a explicar más adelante, pero por ahora quiero que pongan mucha atención. Todas estas capas que ustedes ven en pantalla son objetos vectoriales, ¿cierto? Y estos objetos vectoriales yo los puedo exportar como capas aparte. Yo puedo entrar a seleccionar, ya les explico esta herramienta, ¿cierto? Voy a ubicar en este caso este elemento. Y sobre la capa que seleccioné el elemento, voy a darle clic derecho, exportar, y voy a colocar guardar objetos seleccionados. Más adelante se los explicaré con más detalle, tranquilos muchachos. No se preocupen. Aquí me pide el formato, ya más adelante les diré que el formato es de tipo check file, y ubicaré una ruta para guardar la información. En este caso me voy a dirigir a la carpeta del proyecto, voy a colocar la clase número 2 y allí voy a colocar Colombia.
Ustedes pueden hacer el ejercicio en cada uno de sus países, por eso no se preocupen también. ¿Listo? ¿En qué sistema de referencia lo quiere llamar? ¿Cierto? Por defecto voy a dejarlo como está en la capa, ¿ok? Y se me posiciona una nueva capa, pero solamente haciendo referencia en este caso a Colombia. Voy a cambiarle ahora el sistema de referencias, no al proyecto, sino a la capa. Voy a hacer algo que se conoce como reproyección al vuelo, ¿vale? Bueno, voy a quitar esta selección. Voy a darle clic derecho a la capa, propiedades, y en fuente de datos, que es la segunda pestaña. Fíjense que aquí teníamos una pestaña de sistema de referencias. Ahora en fuente, que es la segunda opción de cualquier capa, puedo cambiar o hacer una reproyección al vuelo, ¿ok? Voy a colocar ahora un sistema de coordenadas proyectado, que era el que teníamos en la capa, y vamos a darle a aceptar. ¿Qué sucedió con la capa? Se perdió, ¿cierto? Ya no aparece ubicada en el espacio. ¿Por qué? Si yo le doy clic derecho, zoom to layer o zoom a la capa, ¿cierto? La capa ya aparece perdida. Fíjense que ni siquiera me la toma como una base cartográfica, ¿cierto? Porque la capa no se está proyectando, ¿cierto? O tiene una proyección totalmente errónea a la del proyecto. Bueno, digamos por suerte, esta reproyección al vuelo me permite que simplemente dándole clic derecho, propiedades, y me dirijo ahora a cambiarle en fuente el sistema de coordenadas a la capa, que es en este caso el 4326, perdón, 4326, le doy a aceptar. ¿Qué sucedió con la capa ahora? Le voy a dar clic derecho a la capa, zoom to layer, se volvió a posicionar donde estaba, ¿ok? Entonces quiero que entiendan algo, ya para terminar esta explicación. Siempre, muchachos, siempre que ustedes capturen datos, siempre lo van a capturar en el sistema de coordenadas oficiales de sus países, ¿ok? Y siempre que ustedes incorporen información, lo primero que tienen que hacer en el momento de crear un proyecto es ubicarle el sistema de coordenadas de las capas que ustedes tomaron. Carlos, pero si yo tengo esa capa, entonces ¿cómo puedo cambiarle el sistema de coordenadas? Si la quiero en la misma posición, pero simplemente quiero ajustar el sistema de coordenadas. Sencillo, atentos, quiero que se concentren acá. Esta capa está en WGS84. Nosotros podemos hacer una reproyección a través de una herramienta o un geoprocesamiento, ¿cierto? Como les dije inicialmente, en el menú procesos, en caja de herramientas, nosotros podemos colocar o cambiar o definir un sistema de coordenadas, ¿cierto? Sin embargo, pues ya vamos a utilizar más adelante esa herramienta. Por ahora, vamos a hacerlo desde la siguiente manera. Clic en la capa que queremos cambiarle el sistema de coordenadas, clic derecho, exportar, vamos a darle guardar objetos como, allí vamos a colocar, recuerden, datos de tipo vectorial, vamos a ubicar la ruta, en este caso, vamos a colocar clase número 2 y vamos a ubicar en este caso Colombia, clic derecho o guión bajo al piso y vamos a colocarle el sistema de coordenadas 9377, ¿ok? Guardamos. En esta ruta se me va a crear una capa con esta información y aquí antes de salvarlo, pues vamos a cambiarle ahora sí el sistema de coordenadas, ¿ok? 9377, ¿listo? Vamos a darle a aceptar y se me creó una nueva capa, ¿cierto? Que está en la misma posición de la capa. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que si yo le doy clic derecho a la nueva capa que dice 9377, ¿qué va a aparecer en información, en sistema de referencia de coordenadas? Va a aparecer, hey, mira, Carlos, esta información está en 9377, tiene un sistema de coordenadas proyectada y en este caso ya está con ese sistema de referencia. ¿Qué pasa si yo creo un nuevo proyecto? Digamos, muchachos, que ya me cansé de trabajar acá
¿cierto? Y creo un nuevo proyecto. Voy a descartar los datos. Ya creé un nuevo lienzo en blanco. Se me perdió el sistema de referencia de coordenadas. Y ahora llamo la capa que acabé de crear. Me dirijo a mi menú navegador. En este caso, estamos guardando la información en la clase número 2, ¿cierto? Y fíjense que en la clase número 2 ya me aparece a mí estos elementos, que es colombia.shp y colombia.9377, que fueron los dos elementos que exporté. Voy a llamar el segundo elemento, ¿vale? ¿Qué sucedió? Automáticamente el proyecto me reconoció de una vez el sistema de coordenadas de la capa, ¿cierto? Si yo ahora me voy a mi menú web, Quick Map Service, y en Quick Map Service habilito mi satélite Bing, pues ya sé en este caso que tanto mi sistema de coordenadas del proyecto como mi sistema de coordenadas de la capa es el mismo. Por ende, cualquier posición que yo tome, ¿cierto? Si ustedes se dan cuenta acá, cualquier posición que yo tome, que me pare sobre este punto, pues lo voy a hacer directamente en la capa, ¿cierto? Teniendo en cuenta el sistema de referencia de coordenadas, ¿ok? Que ya vamos a hablar más adelante también de cómo nos desplazamos nosotros, tanto en el eje X como en el eje Y, ¿ok? Eso es muy importante, porque cuando ustedes van a traer planos del AutoCAD al SIC para poderle meter atributos, ustedes van a tener que definir el sistema de coordenadas, ¿vale? Muchos topógrafos, muchos, digamos, ingenieros catastrales que están acostumbrados a AutoCAD, en el momento en que hacen la migración de datos y, y visualizan la información, resulta que el predio o resulta que el loteo que hicieron no corresponde al sitio donde están porque no le han definido a la capa el sistema de coordenadas, ¿vale? Más adelante, pues vamos a hacer el ejercicio de traernos directamente de un AutoCAD a QGIS para poder ver ahora sí lo que estamos mirando, lo que estamos aplicando o aprendiendo en teoría, ¿vale? ¿Preguntas hasta acá? ¿Preguntas, dudas, inquietudes, sugerencias? ¿Todo está entendido y claro? Bueno, Alejandro nos hace una pregunta. ¿El 9377 es geográfico? No, Alejandro, el 9377 es proyectado. ¿Cómo identifico yo? Pues yo sé que en este momento muchos de ustedes no tienen un concepto, pero ¿cómo identifico yo el sistema de coordenadas? QGIS me lo facilita demasiado. Y es básicamente lo que ustedes ven en el lienzo, ¿cierto? Si ustedes ven, por ejemplo, voy a alejarme un poco, ¿sí? Para ver en este caso el mundo y coloco el sistema de coordenadas 9377. Fíjense que en este caso lo que me está mostrando este cuadrito rojo es el área que abarca ese sistema de coordenadas, ¿cierto? ¿Qué pasa en este caso si yo coloco el WGS84, que es un sistema geográfico? De una vez QGIS me está diciendo, hey, mira, este sistema de coordenadas geográfico se utiliza para abarcar, o esta proyección se utiliza para abarcar todo el territorio mundial, ¿cierto? Mientras que esta proyección que tú ves acá se utiliza para abarcar un sistema de coordenadas local, ¿vale? Entonces, con el dibujito, nosotros podemos entender que es un sistema de coordenadas a nivel global, mundial, o hacia dónde. Entonces, quiero que alguno de ustedes me diga o me dé el código de su sistema de referencia nacional. Me diga, Carlos, mira, coloca el 4326 o el 1511, ¿cierto? Personas de Bolivia, de México, Perú, Argentina, que nos acompañan en este curso. Ok, bueno.
hubo pregunta. Postguard Argentina. Bueno, ok. Fíjense en este caso eh, que ya me está indicando que el sistema de referencia Postguard 98 4366 con el ID, con el EPSG, se utiliza para esta área, ¿ok? 98-94 del 2007 y el 2017 UTM zona sur, pues se ubica ya para una zona mucho más al sur del territorio, ¿ok? Entonces, de esa manera ustedes pueden saber el sistema de coordenadas dónde se va a utilizar, ¿vale? Punto positivo para QGIS, que es bastante didáctico si logramos entender el sistema de referencia de coordenadas, ¿ok? Muchachos, vamos a tomarnos un pequeño break de 5 minutos. Ya regresamos para continuar con la segunda parte de la clase, ¿vale? Y vamos a hacer un pequeño ejercicio. Ya regresamos, entramos a break. Bueno, antes de eso vamos a revisar Juan Ramón, WGS 84, caso va a ser 17 norte, 17, 17 norte, 17 norte y 17 sur, ¿ok? Entonces fíjense que este sistema de coordenadas, bueno, en este caso es para Ecuador, vamos a mirar el de Perú, se utiliza para abarcar en esta parte de Perú, ¿cierto? Sin embargo, pues hay otros sistemas de coordenadas que centran más un poco mejor el tema de la proyección, ¿ok? Para que entren y jueguen ustedes también. Listo, muchachos, entonces nos vemos en 5 minutos para continuar la segunda parte de la clase, ¿ok? Recuerden, esto lo estamos viendo porque de aquí para adelante, todos los datos geográficos que nosotros capturemos, manipulemos, almacenemos, va a estar siempre sometido a un sistema de referencia de coordenadas. Tanto datos de tipo raster, imágenes satelitales, modelos digitales del terreno, mapas de interpolación, coordenadas de tipo vectorial, entre otras cosas, va a estar siempre o va a tener de manera inmersa un sistema de referencia y de coordenadas. Y eso es importante, porque hice tanto énfasis en esta clase, porque de aquí para adelante vamos a empezar a procesar, a ver cómo se manipula el software, pero siempre ubicándonos en el espacio, ¿cierto? Porque de ahí es donde parte todo esto. Aquí es donde empezamos nosotros a ver ya la distancia entre área, perdón, la distancia entre puntos, el área de un terreno, en este caso, la ubicación de los elementos que se encuentran en él, ¿cierto? Y empezamos a ver todo ello. Vale. Bueno, Mario Luna nos comenta en México, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía es el ITRF 2008, época de 2010. Perfecto, Mario. Muchas gracias. Para UTM estamos en la zona UTM 11 a la 16. Muchas gracias, Mario. Perfecto, muchachos, vamos a tomarnos 5 minuticos para que hagan una pequeña pausa activa, se hidraten y ya volvemos con la segunda parte, ¿ok? Ya regresamos.
Bueno, muchachos, vamos a continuar entonces con la segunda parte. Quiero que me confirmen si me están oyendo y si están viendo la pantalla. Perfecto, muy bien. Bueno, ahora vamos a pasar a un pequeño ejercicio, ¿sí? Que es la segunda diapositiva que les puse en el Classroom, ¿ok? Y quiero que en este momento tengan afinidad con el software, ¿ok? Entonces, en este caso, quiero que sigan esta serie de pasos y quiero que realicen lo siguiente. Vamos a abrir QGIS, vamos a cargar un nuevo proyecto y dentro del proyecto en blanco vamos a incorporar las tres capas que ya vimos, ¿ok? Lo vamos a hacer, se van a tomar ustedes, eh, vamos a dar 10 minutos para este espacio, ¿cierto? Quiero que abran el software, quiero que incluyan las capas y quiero que me diga cuál es el sistema de coordenadas del mapa, ¿ok? Después de ello, quiero que vean, en este caso, los parámetros del sistema de coordenadas de cada una de las capas y me diga cuál es el sistema de coordenadas de las capas, ¿ok? Entonces quiero que hagamos el ejercicio. Si alguien tiene alguna duda o inquietud, bueno, Juan Ramón, vamos a hacer algo. Escríbeme un mensaje con tu correo directo al Classroom, por favor. Perdón, al Classroom, no, al WhatsApp. Y mientras hacemos el ejercicio, yo te habilito el Classroom, ¿vale? Entonces, muchachos, quiero que abran QGIS, quiero que me digan el sistema de coordenadas del mapa, quiero que vean el sistema de coordenadas de cada una de las capas y quiero que hagamos ahora este ejercicio, ¿ok? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a involucrar o vamos a llamar el sistema de coordenadas, perdón, las capas que acabamos que se encuentran en datos. Vamos a colocar círculos de tierra, colocar acá el sistema de coordenadas, círculos de tierra, latitud, longitud y, en este caso, países WGS84, ¿vale? Vamos a dejar así el mapa y vamos a cambiar en este caso ahora, ¿a qué? A la proyección Molweight World, ¿vale? Vamos a llevarnos este nombre. Abrimos nuestro menú de coordenadas y en este caso, vamos a colocar acá, acá, de coordenadas. Ya les paso el ID, el EPC de la coordenada. Vamos a usar el de Europa. No, espera.
Acá, nuevo proyecto. Creo que tengo ahí un problema con... Sobre todo es con la base cartográfica, muchachos. Vale, sí, perfecto. ¿Vale? Tenía problemas con la base cartográfica, por eso creé un nuevo proyecto. ¿Vale? Gracias, Jairo. 54009. Perfecto. Listo. Bueno, muchachos, en este caso, quiero que coloquen este sistema de coordenadas y vean qué pasó con los círculos. ¿Ok? Quiero que vean en este caso qué sucedió con la desformación del sistema de coordenadas. ¿Vale? Después de ello, quiero que me digan con la deformación qué fue lo que sucedió. Yo ya se los anoté acá, pero ahorita lo vamos a ver. Después de eso, pues quiero también que coloquen ahora otro sistema de coordenadas. Perdón. Y vamos a colocar la proyección Robinson. ¿Ok? Y vamos a ver también los cambios que hubieron en él. Perdón. Walt Robinson. Aplicamos. En este caso 54030. ¿Vale? Y quiero que me digan qué fue lo que sucedió acá. ¿Vale? Me contesten cada una de las preguntas, pero que se den cuenta qué es lo que pasó con cada uno de los elementos. Y sobre todo, fíjense en los círculos que hay, cuál tiene mayor o menos deformación. Fíjense que en este caso las capas están en el sistema de coordenadas WGS84. Lo que estoy cambiando son las coordenadas del proyecto. ¿Ok? 54030. Perfecto. ¿Vale? Quiero que jueguen con esas coordenadas. Quiero que me digan qué sucede. ¿Vale? Bueno, mientras tanto, pues voy a habilitar aquí a nuestro compañerito de Classroom. Juan Ramón. Ah, ok. Ya tengo tu correo. Juan Ramón, te acabo de invitar. Por favor, acepta y ya puedes descargar la información. Eliana, también te acabo de habilitar la información a través del Classroom. Eliana, el correo que me aparece, que me enviaste, no aparece con dominio. Debería rectificarlo. Vale. Después de clase nos reunimos con Eliana para solucionar el problema. ¿Ok?
Bueno, muchachos, cuéntenme, ¿qué han notado de raro? Bueno, Jairo nos comenta, en el 54030 son más grandes los círculos en los polos. Los 54009, según mi impresión, son más alargados hacia los polos. Entonces, Jairo, vamos a hacer algo. Cambia el sistema de proyección, los 54030, toma a la misma escala un pequeño pantallazo, ¿cierto? A colocar un pequeño pantallazo. Voy a colocar acá otro pantallazo, cambiando ahora a 54009 y vamos a empezar a comparar. ¿Ok? Voy a tomar otro pequeño pantallazo y ya empezamos a ver. Bueno, muchachos, básicamente, si ustedes se dan cuenta, aunque son las mismas capas y la proyección cambia, ¿qué pasa con los círculos? ¿Cierto? Donde hay mayor o menor deformación, ¿cierto? Fíjense cómo va, en este caso, los círculos de la línea del ecuador hacia los polos. Viene un círculo pequeño, va agrandándose, se va agrandando, y en este caso pasa al doble, casi al doble del tamaño, ¿cierto? Entonces aquí hay una deformación muy pronunciada hacia la parte de los polos, usando en este caso este sistema de coordenadas. En este caso, mismo ejercicio, nos vamos desde la línea del ecuador, vemos que hay una deformación ya porque el círculo no es totalmente perfecto, y a medida que avanza, aunque la deformación se va haciendo evidente, en este caso, estos círculos están pegados en área, pero en tamaño no se han agrandado. Entonces, ahí es una deformación en términos de distancia, ¿cierto? Pero en términos de área no tiene tanta deformación como si lo tiene en este caso la proyección 54030. ¿Ok? Entonces, sirven muy bien para representar la proyección del ecuador. ¿Cuál sistema de coordenadas proyecta mejor el ecuador? En este caso, la proyección 54030 porque hay menor deformación, ¿ok? Entonces Alejandro nos dice, 54030 parece servir para el ecuador, muy bien Alejandro, y hasta los trópicos, porque no hay tanta deformación. Exacto, muy bien. En cambio, la 54030 sirve un poco más para el sur y el norte de ambos trópicos. Perfecto, Alejandro. Bueno, muchachos, me alegra que hayan entendido el concepto, ¿cierto? De proyecciones. Me alegra que hayan entendido en este caso eh, que fíjense que las capas siguen teniendo su proyección, pero jugamos fue con la proyección del proyecto, ¿cierto? Y ya entendimos que las proyecciones me afectan distancias, áreas, orientaciones y que gracias a esas deformaciones que me generan, utilizamos, digamos, sitios un poco más reducidos para aplicar el sistema de coordenadas locales y oficiales de cada uno de nuestros países, ¿vale? Bueno, muchachos, eso era lo que les tenía preparado para la clase del día de hoy. Mañana, ya fíjense que ya quería abarcar este tema muy importante, ¿cierto? Pero ya mañana vamos a empezar a ver diferentes tipos de datos, ¿ok? Mañana empezamos a ver diferentes tipos de datos, vamos a empezar a ver geoportales o portales de descarga de información, vamos a instalar plugins en QGIS que me van a permitir descargar información ya de proyectos como el OpenStreetMap, el servicio WMS, para poder trabajar ya con datos vectoriales, ¿ok? Pregunta, ¿qué les pareció la clase del día de hoy? ¿La entendimos o no la entendimos?
Excelente, Juan. Excelente, Mauro. Excelente, Jairo. Bueno, Paz, muy bien, excelente. Bueno, muchachos, recuerden, si tienen alguna duda o inquietud, lo pueden manifestar a través del link de, perdón, o sea, a través del equipo de WhatsApp. Entre todos, pues vamos ayudándonos y vamos mejorando estos conceptos. Importante, Julit, muy bien, verificar el sistema de coordenadas. ¿Vale? Como les digo, pilar fundamental en los sistemas de información geográfica. ¿Vale? Si no nos queremos enredar mucho, verificamos el sistema de coordenadas local, verificamos el sistema de coordenadas de la capa. Si queremos ya entender un poquito más las deformaciones, pues podemos jugar con esto, ¿vale? Entonces, muchachos, espero les haya gustado la clase del día de hoy. Como les dije, ya la próxima clase vamos a ver datos. Nos vemos el día de mañana de 8 a 10 de la noche y espero tengan una muy buena noche. Hasta luego y chao, chao.